¿Cómo están? Tenemos un santo problema que es el espacio. Entonces, estamos prácticamente llenos y falta la siguiente reunión. Entonces, yo te aconsejo, no nada más va a ser cuestión de ir y pagar. Yo te recomiendo llegar temprano, ¿sale? Eso va a ser muy importante. Recuerden, el día viernes arrancamos a las 6 de la tarde, ¿sale? Entonces van a haber personas aquí desde muy temprano. No sé si se dan cuenta, pero ya hay algunos cambios casi imperceptibles en el escenario. Hoy ya montan las luces, también ya va a haber nuevos baños, va a estar rudísimo. Pero bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Acompáñame cerrando tus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, declaramos tu gloria, declaramos tu poder, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la vida de cada persona que esté aquí. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy quiero seguir con la serie La Casa de Dios. Pero, ¿sabes? Algo que me quedo pensando es que verdaderamente ya estamos a nada, estamos ya a días, ya hay conferencistas que van a ir llegando ya en estos días, entonces va a ser muy importante. Pero quiero que me acompañes por favor a Mateo 12:43. Mateo 12:43. Cuando yo hablo de que somos una casa o somos la casa de Dios, voy a usar nada más dos versículos rápidamente para justificar esto y me quiero ir rápido. 12:43 dice, y esto lo hemos visto a aquellos que hayan ido al encuentro, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa en donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Cada uno de nosotros somos una casa, cada uno de nosotros somos un lugar donde el Espíritu Santo se puede refugiar, u otras cosas también se pueden refugiar, ¿sale? Pero cada uno de nosotros somos casas, cada uno de nosotros somos el lugar donde reposa el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Y esto es algo bien importante, porque ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo reposa dentro de nosotros. Pero sabes, el día de hoy quiero hablar de un punto muy importante. Porque dentro de cada uno de nosotros es necesario que pueda entrar luz. Es necesario que pueda entrar la luz de Dios. Ahora, ojo con esto. Cada uno de nosotros necesitamos que esa luz pueda entrar, ojo, de manera limpia. Que la luz no sea estorbada por absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos dentro de la casa? Necesitamos ventanas. Muchos van a decir: ok, ojo con esto. Una ventana es una abertura en un muro o pared donde se coloca un elemento y que sirve generalmente para observar y dar luz y ventilación. Entonces, hay personas que, tú vuelta a ver a la persona que está junto a ti, míralo, tal vez le hace falta ventilación, ¿no? Entonces, o hay personas que les puede faltar luz, ¿no? Pero te voy a decir algo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las ventanas están hechas para eso. Ahora, yo te voy a ser bien franco, lo podemos ver aquí. Si nosotros tenemos aquí un muro, para poder hacer una ventana por la cual puede entrar luz, ¿qué es necesario hacer? Una pequeña ruptura. Y algo que Dios muchas veces va a tener que hacer en nosotros, va a tener que hacer rupturas para que pueda fluir la presencia de Dios, para que pueda fluir la luz. Ahora, ojo con esto. ¿Por qué es importante ir aterrizando esto? Porque cada uno de nosotros de repente vamos a ser quebrados de parte de Dios. Y cuando Dios permite quiebres en tu vida, no es porque Él te quiera destruir, sino porque quiere que a través de ti pueda fluir más de su luz. Entonces, por eso es que hay veces que Dios es necesario que rompa ciertas cosas. Salmos 51:17. Salmos 51:17 dice: los sacrificios, 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Pon mucha atención. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Yo antes, y esto es muy importante, cuando tú leas la Biblia siempre va a ser muy importante tener cerca un diccionario. Yo siempre había pensado, durante mucho tiempo pensé que la palabra contrito era como hecho pedacitos, ¿no? Así te voy a contritar, ¿no? Entonces, pero no, contrito significa arrepentido.
Y algo que Dios no resiste es un corazón arrepentido y humillado. Eso no desprecia a Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que yo necesito tener un arrepentimiento en mi vida para que verdaderamente pueda ser lleno de la luz de Dios. Pero algo que yo quiero que podamos aterrizar es la palabra arrepentido. Muchas veces conocemos la palabra arrepentimiento, ¿no? O el verbo arrepentirse, y lo entendemos como simplemente es una persona que llora, que se tira al piso, que está afligida. Pero te voy a decir algo, eso realmente no es estar arrepentido. Yo te voy a decir algo, conozco personas que de repente se han comido, te pongo un ejemplo, alguien muy cercano a mí. Nada, la verdad fui yo, para que no haya como dudas, ¿no? Ayer fuimos a una boda de un familiar y de repente llegué con hambre, ¿no? Porque en las bodas como que sirven como poquito para que se vea elegante, ¿me explico? Las próximas bodas, cuando tú te vayas a casar, no sirvas poquito porque la gente va a salir muy enojada, entonces sirve así hasta que se enoja, así, basto, ¿no? Entonces resulta que llegué y dije, bueno, voy a pedir unas alitas, ¿no? A un restaurante que está cerca de ahí de la casa, y dije, bueno, para que no me caiga pesado, voy a pedir unas enchiladas y unas barbecue, ¿no? Entonces, pero cuando terminé las primeras dije, es suficiente, ya no necesito más. Entonces dije, es más, la última alita que me comí, creo que ya me arrepentí de haberme las comido. Entonces dije, ya, no más. Y de repente veo las otras y las vi tan bien empacadas que dije, estoy arrepentido, pero me las voy a comer. ¿Sí me explico? Entonces te voy a decir por qué. Porque hay personas que pueden tener manifestaciones de arrepentimiento. Hay personas que lloran, no, nunca lo vuelvo a hacer, y lo vuelven a hacer. Entonces no estás arrepentido. El arrepentimiento viene de la palabra metanoeo, que es una palabra griega que significa cambio de mente. Yo te voy a decir algo, hay muchas personas que pueden estar arrepentidas y no llorar, pero hay personas que lloran y realmente no están arrepentidas porque siguen teniendo el mismo pensamiento. Hay personas que pueden seguir con la misma forma de pensar, la misma forma de vivir. ¿Por qué? Porque no han cambiado y entonces no hay un arrepentimiento. Para que la luz de Dios pueda entrar sobre mí, para que el reino de Dios pueda atravesar mi vida, tiene que haber primeramente un cambio de pensamiento. Yo te voy a decir algo, estamos a días del Kingdom, y te voy a decir algo, hay muchas personas que pueden entrar exactamente igual, salir exactamente igual, si primeramente no permito ciertos quiebres de parte de Dios. Y dentro de esos quiebres muchas veces tienen que ser en mi cabeza. Muchas de las cosas, van a tener que ser en mi pensamiento. Hay veces que tengo que cambiar mi forma de pensar para que el reino pueda estar dentro de mí. Ojo con esto, Juan 8:12, Evangelio de Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, dice, yo soy la luz del mundo, está hablando Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es lo que yo necesito que entre en mí? La luz. ¿Qué es lo que necesito que esté viviendo a través de mí? La luz. ¿Y quién es la luz? Es Jesús. Ahora, ojo con esto, el problema no es de que Él sea la luz. El problema es que hay una lucha todo el tiempo para que la luz no entre a tu vida. Hay muchas cosas que van a intentar detener la luz de Jesús en tu vida. Pueden entrar por pensamientos, pueden entrar por obstáculos. Yo te voy a decir algo, de mí te vas a acordar. El día viernes, antes de que vengas, va a haber mucho tráfico. Tu jefe te va a decir, necesito unas copias urgentes, ¿no? Pero es que estuve todo el día sin hacer nada. No, pero las necesito justo ahora. A las 6 de la tarde las necesito. Así va a pasar. A las 6 de la tarde, joven, te van a decir tu mamá, necesito que vayas a recoger tu cuarto. Pero ¿por qué no lo pediste antes? No, o sea, así va a pasar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se van a intentar oponer para que la luz no pueda entrar en ti. Hay muchas cosas justo cuando va a llegar tu mejor temporada. Hay algo que quiere evitar que la luz venga a tu vida. Y nosotros tenemos que ser muy sabios. Yo te voy a decir algo, joven, si puede ser algún factor para que tú no llegues temprano, que tu cuarto esté hecho un desastre, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pastor, me voy a poner a orar y a ayunar para que mi madre quede ciega esas horas. No. ¿Qué es lo que haces? Lo arreglas. ¿Me explico? Es que en mi trabajo lo arreglas. Pides permiso. Ojo con esto, nosotros también tenemos que ser inteligentes. ¿Por qué? Porque hay veces que espiritualizamos todo, pero la resolución es muy sencilla, ¿no? El otro día llegó una señora, pastor, ¿puedo orar por mí? Es que estoy subiendo mucho de peso. No, o sea, solo hay que dejar de tragar, ¿no? O sea, no es eso.
O sea, no es que el diablo esté enojado contigo por eso, sino que hay respuestas, ¿me explico? Ahora, yo te voy a decir algo. Y yo lo he predicado, yo prediqué ahora en los días del Espíritu Santo. Tenemos que ser intencionales. Tú quieres recibir del Espíritu Santo, tú quieres ser lleno, tienes que ser intencional. Y una de las formas para ser intencional es, ¿sabes qué? Yo voy a ir preparado, yo voy a ir listo, voy a ir con un corazón dispuesto. Ojo con eso, ese día todo el mundo te va a querer hacer enojar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que venir preparado. Y yo te voy a decir algo, cuando uno abre una ventana, no nada más llega y avienta un martillo, se hizo un agujero, ahí va a quedar la ventana. No, somos intencionales. Sacamos medidas, somos cuidadosos. Y te voy a decir algo, para que la luz de Cristo pueda entrar en nosotros, tenemos que ser intencionales y tenemos que ser cuidadosos para que la luz pueda estar correctamente en nuestras vidas. Ojo con esto, Lucas 11:33. Lucas 11:33 dice: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no te suceda que la luz que está en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aquí hay algo bien importante. Cuando la luz que nosotros vemos, muchas veces nosotros entendemos que yo puedo ver tal vez ese muro, pero te voy a ser sincero, no es como tal que tú nada más lo estés viendo. Hay un efecto físico que pasa. La luz choca directamente contra la pared, y la luz que choca contra la pared rebota hacia mis ojos, y es así como mi cerebro lo interpreta como una imagen. Ahora, ojo con esto, algo que yo tengo que entender es que las imágenes es el rebote de la luz. Cuando nosotros estamos viendo a Jesús y decimos, ¿sabes qué? Dentro de mí hay luz. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Es el rebote de la luz de Jesús en mi vida, y eso me ilumina todo. Entonces, aquí hay algo bien importante. Cuando yo tapo la luz, entonces hay imágenes que yo no voy a poder ver. Cuando muchas veces la luz de Jesús, hay un obstáculo, hay muchas veces que yo no puedo ver su imagen. Pero nosotros algo que tenemos que tener bien claro es que nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en dónde? En Jesús. Yo te voy a decir algo, nuestros ojos no pueden estar en, mira, es que el pastor hizo esto, es que el mentor hizo aquello. No, tienes que aprender a poner tus ojos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo único que puede provocar luz. Ojo con esto, nuestras buenas obras, ¿qué son? Nuestras buenas obras simple y sencillamente son el reflejo de la luz de Dios en nuestras vidas. Es eso. Y algo que yo tengo que entender es que mis ojos no se pueden estar moviendo para todos lados. Yo te voy a decir, hay veces que de repente yo puedo estar salvo el domingo y salgo, sí, yo estoy viendo a Jesús todo el tiempo, pero de repente llega algo de crisis, y ¿qué es lo que hace? Voltea. Dice la Biblia, para no ir a este pasaje, dice la Biblia que cuando estaba Pedro caminando sobre las aguas, caminó varios pasos, pero ¿dónde tenía sus ojos? En Jesús. Pero de repente, ve qué importante es esto. O sea, Satanás operando. De repente viene un fuerte viento, y en ese momento él dejó de ver a Jesús y empezó a ver el viento. Y en ese momento se hundió. Y esto es bien importante. ¿Dónde están puestos tus ojos? Tus ojos tienen que estar puestos en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Aquí hay algo bien importante. Ojo con esto. Es necesario que las ventanas estén limpias para que la luz pueda pasar a través de nosotros. ¿Sabes? Dentro de nuestro negocio, nosotros vendemos casas. Y hay veces que nos ha tocado vender casas, pero así, abandonadas. Entonces de repente llegué una y me decía una señora, ¡ay, mira qué bonita es como, ¿cómo me dijo? Como un tipo filtro de la ventana. Sí, señor, es un filtro, ¿no? Ay, sí, mira qué padre, ay, es que de repente tanta luz molesta. Sí, señora, es un filtro, es una película, ¿no? Entonces, ¿y cuál, no? O sea, nada más le pasé el dedo y era así todo atascado de mugre, porque... Pero te voy a decir algo, ya ves que así estamos nosotros. ¿Por qué la luz no entra? Porque hay veces que hay mugre dentro de nosotros, porque permitimos suciedad. Y te voy a decir algo, hay veces que la luz por donde debería entrar Jesús está sucia, y cuando eso está sucio empezamos a vivir en tinieblas. Por eso es muy importante, ¿dónde tienes tus ojos? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Dónde está puesta tu atención? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Checa esto, me gusta este pasaje, Job 31:1. Job 31:1.
hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Aquí, ojo con esto, cuando dice que Job era un hombre casado, cuando habla de una virgen, no está hablando de una imagen, no, lo que está hablando es de una mujer que él no desea codiciar a otra mujer que no sea la suya. Él dice algo bien importante: yo hice un pacto con mis ojos. ¿Por qué? Porque yo sé, y es bien importante, porque Job sabía la importancia. Ojo, ni siquiera está hablando de tener pensamientos cochambrosos, no. Él dice: hice un pacto con mis ojos para no ver algo incorrecto. Yo te voy a decir algo, hay muchos hombres y también hay algunas mujeres que tienen que hacer un pacto con sus ojos. Tenemos que cuidar mucho lo que vemos, tenemos que verdaderamente ser santos. ¿Por qué? Porque a veces somos permisivos y no nos damos cuenta que de repente tantito eso está ensuciando la luz que puede estar entrando de parte de Dios a nuestras vidas. Ahora, ojo con esto, Mateo 5:15. Mateo 5:15. Esto dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean tus buenas intenciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vuelta con la persona que está junto a ti, así, llámate la mano y dale una cachetadona, así, pon atención, no te duermas. Hay unos que son bien obedientes, qué bueno por ellos, ¿no? No, ¿qué es lo que dice? No dice tus buenas intenciones, dice tus obras. Y esto es bien importante, porque la manifestación que los hombres que no conocen de Dios van a tener de la luz de Dios va a ser a través de tus obras y de mis obras. Por eso yo te digo algo bien importante: la luz de Jesús es cuando pega en mi vida y se manifiesta a través de mis obras. Y esto va a ser muy importante. La gente no cambia por lo que nosotros decimos, la gente cambia por lo que nosotros hacemos. La gente no cree en Jesucristo, ¿por qué? Porque ve que hablamos unas cosas, pero aquí la única forma de manifestar la luz de Dios es por medio de nuestras obras. Y dice, es bien importante que tengamos obras. Y cuando te hablo de obras, no nada más es decir, ay, bueno, voy a postear una imagen de Facebook, Jesús me ama. ¡No! ¿Cuántas vidas han cambiado por un post en Facebook de que Jesús te ama? Yo creo que nadie. ¿Me explico? O sea, o el porcentaje es muy bajo. Pero te voy a decir algo: cuando realmente hacemos cosas es cuando podemos cambiar a otros. Hebreos 12:2. Y esto es muy importante. Hebreos 12:2. Mira, dice: puestos los ojos, ¿en dónde? Puedes poner tus ojos en un chorro de lugares. Puedes poner tus ojos en la economía, puedes poner tus ojos en tu marido. No, pastor, es que yo no creo ya en Dios porque mi marido no cambia. Pues es que tu marido no es Dios. Es que yo no creo en Dios porque mire qué mal y feos están mis hijos. Bueno, lo que es porque si están feos es por genética, pero no es porque Dios no los quiera. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador significa el que lleva a cabo totalmente algo. Y aquí dice algo bien importante: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay algo bien importante: la manifestación, los ojos puestos en Jesús habla de el autor y el consumador. Y aquí hay algo bien importante: hay muchas personas que de repente se han sentido decepcionadas por Dios, porque dicen, es que yo confío en Dios y Él lo hizo. Es que yo estaba esperando, pero no pasó. Y yo te voy a decir algo, y esto es una lucha constante que vamos a tener. Pero aquí dice dos cosas muy importantes. El autor. ¿Qué significa el autor? Significa que es el que lo inicia, significa que es el que lo escribe, el que lo provoca, el provocador de la fe, pero también el que lo cumple totalmente. Yo te voy a decir algo, un ejemplo clarísimo: Abraham de repente estaba esperando un hijo. Y yo te voy a decir algo, y de repente yo me imagino que tenía relaciones con su esposa y no pasaba nada. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así hasta muy avanzada edad. Y de repente te decía, es que las cosas no pasan.
Yo te voy a decir algo. Y de repente llega Dios y le dice: Abraham, sal de tu tienda. Y sale, mira las estrellas. Así va a ser tu descendencia. No sé si alguna vez te haya pasado algo así, ¿no? Por ejemplo, de las mamás que de repente Dios te dice: es que tu hijo va a ser un predicador. Y tú lo ves y tú dices: ¿pero de qué, no? O sea, ¿quién le va a predicar? O sea, es que este brother, o sea, es un tabique, no se mueve, ¿no? Y te voy a decir algo, y es bien duro. ¿Por qué? Porque pareciera que hay un choque. Entonces de repente, aquí hay algo que es bien importante. Él es el autor, Él es el que provoca la fe, pero también Él es el encargado de que las cosas también sucedan. Abraham no dejó de tener relaciones sexuales con su mujer. Abraham, a pesar de que era doloroso, a pesar de que era complicado, él seguía. Pero te voy a decir algo, de repente llegó la promesa. Y aquí hay algo bien importante. ¿Pero cuántos niños salieron de Sara? ¿Salieron 80? Salió uno. Entonces de repente yo digo, bueno, y qué feo debe ser que él haya muerto y que él no haya visto la promesa. Sí, y te voy a decir algo, hay muchas promesas que tal vez no te toque verlas. Hay muchas veces que Dios está operando cuando nosotros no lo vemos, pero no porque nosotros no lo veamos no significa que eso no vaya a pasar. Yo te voy a decir algo, hay muchos padres que Dios te va a prometer cosas que tal vez Dios no te va a dejar verlas, pero de todos modos van a suceder. ¿Por qué? Porque si Dios prometió algo, es porque Dios lo va a cumplir. Entonces las mamás van a decir: bueno, entonces sí hay esperanzas para mi tabique, ¿ah? Sí las hay, ¿sale? Entonces Dios va a cumplir. Hebreos 11:1 es la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí hay algo bien importante. Cuando hablamos de certeza, yo te voy a decir algo. Creo que en el 100%, cuando hablamos de certeza, hay una imagen en tu cabeza. Mira, vamos a pensar algo. La persona que está junto a ti te dice: te voy a invitar unos tacos al pastor. Automáticamente en tu cabeza va a haber una tortilla, va a haber una piña, va a haber cilantro, va a haber cebolla, y va a haber salsa verde, y va a haber carne. Yo te voy a decir por qué. Porque hay una certeza. Es decir, hay algo ya aquí dentro de tu cabeza, hay una imagen, hay algo ya materializado que empieza a desarrollarse, que dices: allí está, no lo tengo todavía, pero va a suceder. Y si no me invitas, de todos modos me voy a reventar solo. ¿Me explico? O sea, no importa. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que se está materializando. Cuando de repente Dios te dice: es que esto va a suceder, yo te voy a decir algo. Tú tal vez no lo tienes materializado, pero sabes que va a pasar. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos la iglesia, muchos han oído esto, pero éramos 5 personas. Entonces de repente mi esposa oraba y yo cachaba, y de repente yo oraba y ahora ella cachaba, ¿no? Entonces, y te voy a decir algo, yo tuve que aprender a tocar la guitarra no por gusto, sino por necesidad. ¿Me explico? Y de repente veo un congreso en el cual estamos saturados. Yo te voy a decir algo, es algo que en mi cabeza yo sabía que iba a pasar, pero en ese momento todavía no lo tenía. Es algo que no tenía ni idea de cómo iba a pasar, no tenía ni idea de cómo iba a suceder, pero el día de hoy lo estoy viviendo. El día de hoy es que viene gente de Japón, viene gente de Costa Rica. Yo sabía que iba a pasar. Mira, yo no sabía, lo único que sabía es que los japoneses iban a tener los ojos jalados, pero era lo único que sabía, ¿me explico? De lo demás no tenía ni idea. Pero te voy a decir algo, yo no sabía cómo iba a pasar, pero te voy a decir algo, el día de hoy lo estoy viviendo. Cuando Dios te dice: es que algo va a pasar en tu vida, es que viene un cambio, es que tus hijos no van a ser los mismos, yo te voy a decir algo, tal vez no tengas ni idea de cómo vaya a pasar, pero te voy a decir algo, tienes que tener en tu cabeza la certeza, tienes que verlo, cómo se van a ver. Si un día Dios te dijo: es que tu hijo va a ser un predicador, va a ser un abogado, va a ser alguien así, wow, o sea, te voy a decir algo, tú tienes que empezar a visualizarlo. Pero ¿cómo se va a poner un traje si siempre usa chanclas, no? O sea, ¿cómo? No importa, visualízalo. O sea, y si no lo logras ver, pon una revista, córtale así la cabeza, así a una foto y se la pegas, así te vas a ver, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Ojo con esto, la fe es la ventana que te permite ver cosas que te dan acceso. Ojo con esto, la fe es la ventana que te permite ver cosas. Ojo con esto, es un acceso. Las ventanas están hechas para poder ver, ojo, cuando hay muros, cuando hay limitantes. Las ventanas son aquello que muchas veces te van a permitir ver lo que otras personas tal vez normalmente no podrían. Las ventanas y la fe te dan acceso a ver cosas que otros no pueden.
La fe te va a dar una capacidad de poder ver cosas que otras personas no pueden. Las personas, te voy a decir algo, cuando arrancamos en la iglesia, de repente decían, es que sí, wow, qué padre, ¿no? Y yo les decíamos, un día vamos a estar en una bodegota. Wow, qué padre, ¿no? Pero el día de hoy la oficina mide 3x3, ¿no? Es en serio. Y el baño ya estaba incluido dentro de esos 3, ¿no? Entonces era una situación complicada. Pero te voy a decir algo, va a pasar. La fe, y esto es bien importante, cuando tú puedes ver algo que los demás no pueden ver, tienes que acostumbrarte a que te tilden de loco. Y esto es algo bien importante, ¿sí me explico? Es como si yo te dijera, ay, es que hay una jirafa allá afuera. O sea, no, el pastor tiene problemas, ¿no? No, pero ¿qué es lo que va a pasar? O sea, tienes que acostumbrarte. ¿Por qué? Porque vas a ver cosas que otras personas no van a poder. Es que de esto va a salir un gran negocio. No, pues sí, ¿no? Órale, qué padre. No, es que de esto va a ser una gran oportunidad. Es que de mi hijo que es pandillero va a salir el mejor predicador de la nación. Y la gente va a decir, no, pues, órale, no, sí. ¿Y qué es lo que la gente dice por cortesía? Y vamos a ser bien claros. Amén, sí. Ajá. Sí, cómo no. A Él sea la gloria. Y mira, y todavía como para rematar y poner un clavo así de certeza es en su tiempo, ¿verdad? Acostúmbrate. Iglesia, tienes que aprender a ser una persona en fe. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que cuando tu fe empieza a provocar resultados, entonces la gente va a voltear y va a decir, no estaba tan loco. Y es necesario que pongamos atención a lo siguiente que dice, porque dijo esto y sucedió, porque oró por esto y pasó. Entonces es una persona de la que nos podemos fiar. ¿Tú crees que Jesús no lo tildaron de locos varias veces? Dice la Biblia que una vez llegó y le dijeron, Señor, ya no molesten al maestro porque la hija de uno de los sacerdotes principales ya está muerta. Ya no lleven a Jesús. Y cuando entró Jesús dijo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No está muerta, solo está dormida. ¿Qué dijo la gente? Este no tiene idea, porque yo creo que en su vida ha visto un muerto. Jamás lo ha visto. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que Jesús nunca había visto un muerto? Era algo bien común en ese tiempo. O sea, nada de que lo llevamos a la CMF. No, se murió, lo entierra, se acabó. Pero te voy a decir algo. Jesús sabía, ojo con esto, Él sabía que estaba muerto, pero Él podía ver algo que las demás personas no podían ver. Ahora, imagínate, dice la Biblia que Él entra a un cuarto, se mete con solo pocos de sus discípulos, ora por la chamaca y la niña se levanta. Ahora, imagínate la escena. Jesús le dijo que nada más estaba dormida. Entonces de repente toma a la niña y sale y todos, ¡oh! ¿Cómo quedaron los otros? ¿Cómo quedaron los demás? Así que estuvieron burlándose de Jesús. ¡Ay, Jesús, está muerta! O sea, ¿te imaginas? Así como cuando llega la comadre, ¡ay, comadre, o sea, tu marido no va a cambiar! Y tómala, la misma comadre que le abre la puerta cuando llega el marido del encuentro. Así como que te dan ganas de meterle a tu Biblia un tabique en medio de las hojas y así, igual, ¿no? Pero bueno, Hebreos 11:24, ve esto, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Unos hubieran dicho, ¿cuál galardón? A ver, o sea, te están casi adoptando. O sea, puedes tener deleites, puedes tener placeres. ¿Cuál galardón, Moisés? O sea, ve qué importante. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo te voy a decir algo, tenemos que aprender a ver las cosas que otros no ven. Tenemos que aprender a descubrir lo que otros no pueden descubrir. Ojo con esto, cuando Moisés iba, ve qué importante, va caminando y tiene el mar enfrente. Cuando uno tiene fe, las aguas se abren para libertad. Ojo con esto. Pero por el mismo camino pasaron los egipcios. ¿Cuál fue la diferencia? La fe. Ve esto, checa esto. En el 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los dos pasaron por el mismo camino. La única diferencia es que los que tuvieron fe, la circunstancia les sirvió para libertad. Los que no tenían fe les sirvió para condena. Ojo con esto, hay personas que un matrimonio, tú vas a decir, es que en los matrimonios todos se divorcian y todos tienen problemas. Ojo, porque no hay fe. Entonces, un instrumento que puede ser de bendición cuando no hay fe puede servir para condena. Ojo, esto es bien importante. Las finanzas. Es que el día de hoy no se puede abrir un nuevo negocio. Es que el día de hoy no nos vamos a aventar a comprar una casa. Es que el día de hoy no podemos porque no se puede. Yo te voy a decir algo. Hay ciertas cosas que cuando no hay fe, simple y sencillamente te ahogan. Matrimonios sin fe es muy probable que te ahogues. Hijos sin fe es muy probable que te ahogues. Yo te voy a decir algo, esto es algo increíble. Una de las oraciones que yo les recomiendo más a los que van a ser papás, oren para que sus hijos salgan bonitos. Yo te voy a decir algo, es real, te lo prometo. Conozco papás tan feos en otras iglesias, porque hemos ido a otras iglesias, pero papás feos con ganas. Y nos dijeron, y oramos por nuestros hijos, ¿no? Y te lo prometo, o sea, papás así, prietitos, y los niños con unos ojazos así, azules, pero azul eléctrico. Tú dices, ¡ay, poder de la oración!, ¿no? Entonces, de la persona que está junto a ti, tienes esperanza, no hay problema, ¿no? Segunda de Reyes 6:8. Segunda de Reyes 6:8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, vayan y miren dónde está para que yo envíe a arrestarlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ojo con esto, hasta ahí tenemos la historia. Resulta de que querían ir a prestar a Eliseo, porque Eliseo estaba frustrando todos los planes del rey de Siria. El rey de Siria de repente decía, vamos a hacer emboscada aquí a los israelitas. Entonces Eliseo le decía al rey, no vayas por ahí porque ahí te están emboscando. Entonces él lo evitaba. Entonces el rey de Siria planeaba y nada podía conseguir. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Esto se debe, el profeta le está diciendo al rey todo lo que tú quieres hacer. Entonces el rey dijo, no, esto no va a quedar así. Manda un ejército a que rodee toda la ciudad donde está él. Entonces el sirviente de Eliseo se asoma y ve todos los carros y caballos y gente armada que está ahí y le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros. De entrada, imagínate la situación, imagínate que tú eres el siervo y te dicen, son más los que están con nosotros. Por cortesía rápida e inmediata dices, amén, ¿no? Pero por dentro debes decir, no, este vato está loco, ¿no? Sale, yo me voy a retirar, o sea, yo no trabajo para el profeta, yo no lo conozco, ¿no? Vámonos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice en el 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que el siervo vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Yo te voy a decir algo, la fe es algo que se tiene que activar. La fe es algo que tú tienes que aprender a orar. ¿Para qué? Para poder ver lo que muchas veces no es sencillo poder ver, lo que otros no pueden ver. Y te voy a decir algo, tienes que pedirlo a Dios. Yo te voy a decir, hay muchas personas que pueden decir, este hombre no, ya está como que mentalmente ya le hicieron un coco wash. Yo te voy a decir algo, tú conoces el final de la historia. En ese momento empezó a orar Eliseo y le dijo a Dios, Dios, yo te pido que todo el ejército que viene a atacarme, todos queden ciegos. ¿Y qué crees que pasó? Todos quedaron ciegos. En ese momento toma el rey, el profeta, y le dice, ok, todos ustedes tómense de las manos. Imagínate la escena, o sea, como jardín de niños. Todos se van a tomar de las manos y todos vamos a caminar juntos. Y ahí va con todo un montón de gente armada, todos ciegos y todos preocupados porque estaban, o sea, y los lleva y los pone en el centro de la ciudad. Ojo con esto, todo un ejército rodeándolos. Y en ese momento, Padre, yo te pido que todos recobren la vista. Y todos recobran la vista y estaban todos rodeados de arqueros y estaban todos rodeados de personas. Y le pregunta el rey de Israel, profeta, ¿qué debo de hacer con ellos? Las cosas cambiaron, los papeles cambian de un momento a otro. Cuando tú tienes la visión correcta, cuando la ventana está limpia, todo cambia. Y en ese momento el profeta dijo, no, ni te preocupes, denles de comer, denles agua y mándalos de regreso. Nadie murió, pero te voy a decir algo, tú tienes que entender y tienes que poder ver quiénes son los que están contigo, iglesia. Tú tienes que aprender, mira, el día que tú te des cuenta del mundo espiritual, cómo te rodea, toda la protección de Dios que está alrededor de ti, cambiarían muchas cosas. Tendrías actitudes totalmente diferentes, pero es algo que tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos permita ver. Ojo con esto, en el Congreso va a haber gente que tú vas a decir, es que lo que dice está bien loco, ¿no? Yo te voy a decir, no es que esté loco, es que puede ver cosas que a veces que nosotros no vemos. ¿Me explico? Yo me acuerdo muchas veces que de repente llegaba un profeta y decía, es que esto va a pasar. No, ¿cuál? Eso no va a pasar, ¿no? O cuando de repente mi esposa me dice por alguna persona, es que esa persona va a cambiar. Amén. Profeta de Dios, ¿no? O sea, y te voy a decir algo, y cambia, porque pueden ver cosas que nosotros no vemos. No con esto te estoy diciendo que, solo ellos lo pueden ver, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios que también nos lo permita ver. El siervo no lo podía ver, pero a partir de ese momento sus ojos espirituales fueron abiertos y él tuvo una reacción totalmente diferente. Este hombre empezó a actuar de una manera más confiado. O sea, este brother, imagínate, después de haber dicho, no, este brother está loco, de repente salir y decir, no, hombre, es que Dios acá nos protege, ¿no? Oye, ¿qué tal pueblo quiere venir? O sea, no sabes quiénes están con nosotros. No, es que no han orado por ti porque tú no lo puedes ver, pero hay otro nivel, brother, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pedir, que Dios abra nuestros ojos. Malaquías 3:10, tú lo conoces bien, que dice Dios, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. ¿Sabes cuál es el problema? Porque muchas veces las personas diezman y no ven resultados porque hay cosas que ellos todavía no pueden ver. Y esto es bien fuerte. Hay fuentes económicas que muchas veces la gente no puede ver. Hay cosas que Dios te dice, haz esto y eso se va a activar. Hay fuentes espirituales que estén abiertas. Pero te voy a decir algo, no porque en un pozo haya agua, no significa que yo sea un consumidor de él. Yo tengo que tomar decisiones para poder tomar de él. Ojo con esto, habrá gente que va a intentar cerrar tus fuentes, habrá gente que va a querer cerrar tus ventanas. Hay gente que usa las ventanas, ojo, para contaminarse. Nada más anótalo, 2 de Samuel 6:16. Dice la Biblia que Mical de repente abrió su ventana y empezó a ver cómo David estaba danzando y estaba así, ay, este naco está bailando como un cualquiera, ay, no puede ser, ¿no? Está remolineando otra vez, ay, no puede ser, ¿no? Pero te voy a decir por qué. Porque hay personas que ensucian sus ventanas. Hay personas que usan las ventanas de una manera incorrecta. Tú tienes que aprender a mantener tus ventanas íntegras, tus ventanas en santidad. Las ventanas tienen que ser para un buen uso. Abrir la ventana te va a permitir transicionar de temporada. Alguien me había comentado que transicionar estaba incorrecto, pero bueno, es cambiar a la siguiente temporada. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Y esta es una historia
muy bonita. Hay un edicto que viene en el libro de Daniel, que de repente el rey, en ese momento que era el rey Darío, hace una declaración porque unos hombres querían destruir a Daniel. Te cuento la historia. Resulta de que Daniel era uno de los sirvientes más destacados en ese momento. Y otros sirvientes empezaron a sentir envidia de él. No, es que cómo es que este prospera tanto, no, porque este le va tan bien. No, hay que ver cómo le metemos el pie para destruirlo. Pero los enemigos de Daniel se dieron cuenta que el éxito que él tenía provenía por la relación que él tenía con Dios. ¿Qué intentó hacer la gente? Intentaron cerrar sus ventanas. Intentaron hacer, ¿sabes qué? No, que este brother no ore, porque en el momento que cortemos su relación con Dios, en ese momento este brother va a ser igual que nosotros. Entonces van con el rey y le dicen, oye rey, mira, tú eres el más grande de todos. Que no haya una persona que busque a otro Dios si no es solamente a ti. Y le dijo, pues me suena como muy lógico, ¿no? El rey Daniel dijo, sí, está bien, sale un edicto, yo le pongo el sello y listo. Entonces ve lo que pasa. Vamos en el 6.8, en el 6.10, perdón. Desde el 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición en el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Ojo con esto, no abrió la ventana que daba hacia sus enemigos. No abrió la ventana para ver la tristeza que él tenía. No abrió la ventana para ver al rey Darío. ¡Ah, rey Darío, qué malo eres! No. Él abrió la ventana en dirección hacia Jerusalén, de donde iba a venir su rescate. Y ve esto. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron de llorones, bueno, no dice llorones en tu Biblia, no es así. Luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera del tío rey sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, es malo. ¿No? Ya sabes cómo es la gente chismosa, ¿no? Bueno, ahí andaban unos. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Es decir, el rey sabía que era una persona que producía, sabía que era una persona diferente. Intentó hacer lo que era necesario para defenderlo, pero no pudo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí hay algo bien importante. El milagro no sucedió nada más cuando le cerraron los leones, porque muchas veces estamos en medio del foso de los leones y esperamos que ahí pase el milagro. No, Daniel empezó a trabajar por su rescate en el momento que tuvo la ventana abierta hacia el lugar indicado. Porque es bien importante esto. Todos vamos a pasar por tribulación, pero te voy a decir algo, hay formas muy diferentes de pasar una tribulación. Cuando tú estás en constante oración, cuando tu ventana está abierta, cuando tienes la fe bien puesta, cuando llegue tu tribulación, tus leones van a cerrar la boca. Es totalmente diferente.
Dice esto, ven qué bonito. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en ¿quién? Aquí hay una respuesta. ¿Por qué no le pasó nada? Porque confió en su Dios. ¿Por qué los leones estuvieron ahí y no le pasó nada? Porque confió. Ahora, ojo, no significa que no haya sido metido en el foso. No significa que no apestara al león. No significa que tal vez no haya pisado alguna desgracia que algún león haya dejado. Pero no lo arañaron, no lo mordieron, sino que estuvo toda la noche. ¿Por qué te digo esto? Porque aquellas personas que confían en Dios no van a ser avergonzadas. Y ahora aquí va la parte más bonita. Israel toca algo así como del versículo 24, algo así tierno. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, ojo, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. En Persia. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un factor necesario para poder cambiar de temporada. Y el factor necesario es mantener las ventanas abiertas. Ojo con esto es un tema totalmente espiritual. No quiero que nadie le diga: no, pastor, es que mi mamá no cierra las ventanas ni cuando llueve. No, son ventanas espirituales, iglesia. Pero cuando tienes las ventanas abiertas en dirección hacia donde tienen que estar puestas, las ventanas están limpias, entonces Dios tiene la capacidad de poderte cambiar de una temporada a otra. La pregunta es: ¿cómo están tus ventanas? ¿Están llenas de luz? Iglesia, ¿hay fe? Iglesia, ¿estás con la certeza que Dios puede hacerlo? ¿Tienes una palabra de parte de Dios que Él te diga: así va a suceder? ¿Qué pasa, iglesia? Esto es bien importante. ¿Sabes? Algo que de repente a mí me pasaba. Yo muchas veces salía a la calle y tenía, pues no miedo, pero sí como que me preocupaba cierta gente, ¿no? Entonces, como que yo veía a alguien y decía: ay, este no se ve bien, y ya como que iba a otro lado, ¿no? Pero, ¿sabes? Algo que Dios me ha dicho, me dijo: he puesto ángeles que guarden tu vida. Entonces de repente ya digo: pues sí, está bien, ¿no? Entonces de repente voy y hay una chica que normalmente en el parque que está muy cerca de mi casa, tu casa, ¿no? Que no te voy a decir dónde está para que me da visitas constantemente, ¿no? Pero hay una chica que de repente está y es una señora que le falla, yo creo que tiene un problema, ¿no? Y está altamente poseída. Entonces de repente empieza, el otro día me vio: por Belcebú, a ti te maldigo, que no sé qué. Entonces dije: híjole, es que si aquí la libero, van a llegar los policías, esto se va a poner muy mal, ¿no? Pero uno piensa muchas cosas. Pero de repente así hasta, hay un restaurante, que de ahí salieron las salitas que compré, ¿no? Que entra al restaurante y golpea a la gente. Y es muy fuerte, las golpea, tira las mesas, llega la patrulla por ellas, se la lleva, regresa. O sea, es una situación muy delicada. Entonces de repente Dios me dijo: vas a ir y no vas a tener temor. Entonces de repente dije: sí. Entonces voy sacando a mi perro, ¿no? Que es como un Doberman, pero chiquito, ¿no? Entonces ahí voy. Dije: no, pues si fuera grande, pues órale, cómetela, ¿no? Pero no es chiquito, ¿no? Entonces ahí voy. Entonces de repente, y yo dije: ahí viene esta señora. Y yo dije: me voy a cambiar de ruta. Y Dios me dijo: no, quédate en la ruta.
No, Señor, es que, ¿y si me pega yo qué hago? O sea, es que si fuera un hombre me pega, pues te defiendes, ¿no? Pero ella me pega y ¿qué hago, no? Dije, bueno, ya, tú sabes, o sea, bueno. Y de repente está así la mujer. Y dije, ahorita me va a empezar a decir que Belcebú y que Satanás y que... Voy pasando y nada más se me queda viendo con unos ojos, pero trabada. Y en eso el perro, en vez de seguir, se detiene. Tienes todo el parque para hacer, pero justo al lado de donde está ella, ahí, para hacerlo más evidente. Termina, ¿no? Pero no de eso así chiquito, no, largo, así largo, no, 6 litros, entonces ahí va. Vas caminando y la señora callada. Salgo del parque y me seguía viendo, callada. Y Dios me dijo, yo guardo tu vida. Yo guardo de tu presencia. Y decía, yo te voy a decir algo. Tienes que pedir para que Dios pueda abrir tus ojos. Mira, muchas personas nos dicen, ¿por qué tanto el kingdom? Yo te voy a decir algo. Porque es el momento idóneo. Es un momento preciso para poder decir a Dios, abre mis ojos y déjame ver lo que durante mucho tiempo fue invisible para mí. Este es el tiempo, iglesia. Yo te voy a decir algo, no quiero orar en ese día en el quinto para que se te abran tus ojos, no, yo quiero que desde hoy se te abran tus ojos, para que cuando tú llegues al congreso tú digas, ay, por esto era tanto tema, por esto era tanta publicidad, por esto era tanta insistencia. Porque te voy a decir algo, cuando los ojos son abiertos y cuando las ventanas están correctamente abiertas, yo te voy a decir algo, viene un cambio de temporada para tu vida, para mi vida, para la iglesia y para todos los que te rodean. Cuando las ventanas están correctamente abiertas, viene un cambio de temporada, iglesia. Este es tu tiempo, iglesia. Yo te voy a decir algo, puede ser un congreso más y puedes decir, a ver, ¿qué trae Ray Kirker? ¿No? Así, a ver, déjame, así, ese versículo yo ya no lo sabía, ¿no? Porque hice mi devocional hace 6 años y creo que por ahí lo digo, ¡no! Este es el tiempo de llegar con los ojos bien abiertos, con las ventanas bien abiertas, con una fe que cuando alguien suelta una palabra, tú digas, esa palabra es para mí. Cuando venga el momento de profecía y te digan, tú, y te digas, yo, no, tú no, el de lado, entonces vas a decir, a mí no me importa, es para mí, ¿no? Y vas a ir saciado. Yo te voy a decir algo, iglesia, después de este congreso va a venir un crecimiento muy fuerte para la iglesia. Después de este congreso estamos considerando altamente en buscar otra bodega porque esta no nos puede contener. Después de ese tiempo, si no cambiamos de bodega, sí vamos a abrir otra reunión. O sea, para que tú te hagas una idea. Y te voy a decir por qué. Porque cuando esté la luz pegando en tu vida y esa luz empieza a provocar tus actos, tus obras, la gente se va a maravillar y va a decir, yo quiero lo que él tiene. Y aunque tú no salgas a gritar, arrepiéntete pecador porque Cristo viene pronto, la gente no vas a tener que hacer eso. La gente va a decir, yo no sé qué tiene ese brother, pero yo necesito lo que él tiene. Ayer, te voy a comentar, es algo un tanto personal. Estábamos en una boda de un familiar, ¿no? Lejano. Y de repente, ya estaba un familiar como que estaba muy entonado en copas. Y de repente ya nos empezamos a despedir y todo, y me abraza. ¡Ya se va el pastor! ¡No te vayas, pastor! ¡No te vayas! Yo así, bueno, ya me tengo que ir. ¡No te vayas! ¡No! ¡Dame tu tarjeta! Sale, aquí está. Y le dije, ok, te voy a pasar mi número. Le dije, pero yo voy a tomar el tuyo si tú me das tu tarjeta. Le dije, no, o sea, no va a traer la tarjeta. Y sí, la trae. Rayos, ¿no? Entonces, y me dice, con una grosería, chin, chin. Que no me marquen porque quiero ir a comer contigo, pastor. Yo te voy a decir algo, no son tus palabras los que van a provocar cambios, son tus obras, ese respaldo de parte de Dios. Y te voy a decir algo, de un momento a otro, el familiar que nunca quiso saber nada, la persona que nunca quiso saber nada de Dios, va a voltear y no te va a ver lo que tú hablas, va a voltear y va a ver lo que tú haces, y te va a seguir hasta aquí y va a creer en el Dios viviente, en el mismo en el que tú crees. El mismo Dios que salvó a Daniel
que lo hizo cambiar de temporada, es el mismo Dios que te va a salvar a ti y que te va a cambiar de temporada. Quiero pedirte algo, quiero pedirte que ahí donde estás puedas ponerte en pie. Quiero orar.